días, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les va? A mí muy bien, gracias. Quiero hablarles de este martes que pasó, una reunión maravillosa que hizo el Señor, donde la presencia del Espíritu Santo era manifiesta. De verdad no estoy hablando nomás, sino que la gente que estuvo allá puede dar crédito de que la presencia de Dios estaba, como está aquí, ahora, ¿cierto? Porque la presencia del Espíritu Santo siempre nos acompaña. Y esa es la gracia de tener una iglesia poderosa, ¿ya? Y la principal razón de esta reunión era la sanidad de las personas, que la gente conociera a Dios. Pero también había un lanzamiento del primer libro de nuestra iglesia, que es este, que se llama Preludio de un avivamiento. Juan Eduardo habló de él y lo quiero recomendar porque este libro tiene todas las revelaciones que nos hizo tener el poder de Dios en esta iglesia. Todas las revelaciones, cómo tener una relación y ser amigo del Espíritu Santo. Esta prédica se llama Mi guía y amigo, el Espíritu Santo. Porque de verdad Él nos tiene que guiar, Él nos tiene que ser un amigo nuestro constante para que nosotros podamos hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Porque cuando tú llegas al Señor no es porque tú llegaste al Señor, sino que porque Él te trajo con una misión completa, precisa, perfecta, maravillosa. Y eso es lo que nosotros buscamos. Y yo le quería presentar este libro porque de verdad aquí recopilamos 2 años de revelaciones, cómo relacionarse con el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo habla, cómo tú puedes tener esa comunión que significa compañerismo, ser compañero o amigo, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, y también significa una sociedad, porque todo lo que tú haces, si lo haces sin el Espíritu Santo, no sirve, porque necesitamos nosotros para vencer al enemigo al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no somos nada, hermanos míos, el enemigo nos destruye. Por mucho que tú ores, que yo oro todos los días, que yo rezo, me dicen algunos, no sirve. Tiene que venir el Espíritu Santo, tenemos que tener una relación con Dios. Dios está vivo y dejó a su Espíritu Santo para que nosotros nos relacionáramos con Él y hiciéramos una obra para la cual fuimos llamados. Y si no lo hacemos, somos religiosos y nos va a ir muy mal, de verdad. Porque más encima andamos diciendo, no, yo soy cristiano. No es suficiente decir que somos cristianos, como decía Pablo. Tenemos que ser cristianos y la única manera de ser como Cristo es tener el mismo Espíritu Santo con el cual Él vino a esta tierra. Creo que estoy siendo muy claro. En relación a este libro, hay muchos en el extranjero que nos ven. Nosotros, este libro, para los extranjeros vale $10, para los chilenos 10.000 pesos, que es un poquito menos de los $10. Y tienen que pagar los extranjeros el envío, o sea, nosotros lo enviamos por pagar. Y puede llegar donde quiera que ustedes estén, ¿ya? Es un precio muy módico para lo que tiene, porque este libro de verdad no es un cliché, una manera de decir, este libro de verdad va a cambiar tu vida. Si tú lo sigues, si tú lo lees y lo practicas. Porque si no lo practicas no sirve de nada. Aquí es como cuando te enseñan a nadar y tú lees un curso de natación, pero mientras no te tires al agua y no practiques lo que te enseñaron, nunca vas a poder nadar. ¿Amén? Entonces, para los que están en el extranjero, que mucha gente me preguntó, ¿cómo lo obtenemos? Bueno, ese es el precio y vas a recibir por correo de diferentes maneras que sea seguro, vas a recibir este libro y vas a tener que pagar una cantidad por el envío. Como todas las cosas. ¿Ya? Eso para los extranjeros, que varios me preguntaron por Facebook, ¿cómo podemos tener ese libro? Así, y los que viven lejos también en Santiago. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a leer por qué dije mi guía y mi amigo es el Espíritu Santo. ¿Por qué tiene que ser guía y amigo? Y vamos a Romanos 1, vamos a leer del 16 al 23. Dice la palabra, está hablando Pablo, dice,
Porque no me avergüenzo del Evangelio. Escuchen esto. Porque yo no me avergüenzo del Evangelio. Hay gente que se avergüenza del Evangelio. Hay gente que no dice que son cristianos porque les van a decir canutos, los van a desechar, los van a perseguir, los van a desechar, les van a decir tallas, bromas pesadas. Entonces, Pablo dice, ¿saben qué? Yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Saben por qué no me avergüenzo? Porque es poder de Dios. Y si yo tengo el poder, no tengo de qué avergonzarme. Y nadie me va a agarrar para el deseo, ni me van a decir tallas, ni nada de eso. ¿Ya? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, dice primero, y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y esto lo dicen, lo recitan y no entienden nada de lo que está diciendo aquí la gente. Yo les voy a explicar. ¿Por qué eso digo que no entienden nada? Porque no entienden nada. Porque miren lo que dice, lo repiten así, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué significa la justicia de Dios? ¿Qué significa, hermano? La santidad de Dios, la rectitud de Dios. Cambia la palabra, ¿no es cierto? Cambia cuando tú entiendes que está diciendo justicia. La rectitud, la santidad de Dios se revela por fe y para fe. Cuando tú recibes la revelación de la justicia, de la rectitud, de la santidad de Dios, cuando tú sientes esa santidad, cuando está contigo, a través del Espíritu Santo, se revela porque yo creo que Él viene a estar conmigo, entonces yo siento esa santidad y es abrumadora. No puedo quedarme sin llorar, no puedo quedarme sin quebrantar ante la santidad de mi Dios. ¿Sí o no? ¿Pasa eso a usted o no? ¿Cierto? Ya. Entonces, eso se revela por fe, porque yo creo que viene, entonces viene y siento esta santidad, esta justicia que dice aquí, o esta rectitud de Dios que actúa siempre bien contra lo que hace el enemigo, que es totalmente lo contrario. Entonces, es por fe, ¿y para qué? Y para fe, mi fe aumenta. ¿Se dan cuenta de lo que dice aquí o no? No lo había entendido, ¿sí o no? Díganme sinceramente, no lo había entendido. Entonces, se revela por fe, para tener más fe, porque cuando tú sientes esta santidad y cuando tú tienes una relación con Dios, cuando viene a estar contigo y tú ves que actúa sobre la gente, saca demonios y hace todo lo que hace, tu fe aumenta, pues, lógicamente. Entonces, se te revela por fe para tener más fe, ¿cierto? ¿Cómo está escrito? Mas el justo, o sea, el recto, el santo, vivirá por fe. Pero parte por esa fe que yo creo que Él viene a estar conmigo, yo creo que Él es santo, yo creo, y Él viene y muestra su santidad en ti, muestra su poder, muestra todo lo que Él tiene, porque no se guarda nada el Señor. Si nosotros somos los que guardamos, no le permitimos que nos entregue todo porque no hacemos y no creemos quién es Él y cómo es Él, ¿ya? Entonces por eso dice el santo vivirá. Por la fe vivirá. O sea, ¿qué está hablando esta palabra vivirá, hermano? Resucitará una nueva vida, una vida tremenda que Él pone en nosotros. La naturaleza divina, la naturaleza de Cristo en nosotros, el Espíritu Santo, este poderoso, vive en nosotros. Entonces dice que por fe va a vivir. Si yo creo que Cristo vino y murió por mí y pasó todo lo que pasó, bueno, esa fe lleva a que el Espíritu Santo esté en mí. Y yo viva de verdad. Esa es la verdadera vida. Si el Señor nos hizo para vivir con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, si no lo tienen, hermanos, están sonados. Los va a destruir y va a destruir sus hijos y toda su familia. Es así. Recién supe, y no voy a decir cómo murió y todo, una hija de un pastor se suicidó terriblemente. Pero yo dije la semana pasada, sin el Espíritu Santo, nosotros jugamos al religioso y el enemigo los va a destruir, desde el pastor hasta el último de su iglesia. Eso dije. Bueno, eso ocurrió, hermanos míos. ¿Y por qué? Porque esos pastores son de boca. No tienen el Espíritu Santo, no tienen el poder de Dios y el enemigo los destruye. Entiendan, tenemos que tener el Espíritu Santo. La única manera de ganarle y cobrar la victoria de Jesucristo, porque Jesucristo venció a Satanás.
La única manera que yo soy victorioso igual a Él, cuando tengo ese mismo espíritu, que por eso murió para que viviera en nosotros. Pero si yo no tengo ese espíritu, soy un religioso y voy a dar pena, porque el enemigo te las va a dar. ¿Me están entendiendo, no? ¿Cuál es lo importante es tener el Espíritu Santo? ¿Saben qué? Yo les he dicho muchas veces, pídanselo al Señor, porque dice, todo el que me pida yo se lo doy. A mis hijos se lo doy, sin ningún problema. Pídanlo con desesperación, hermanos míos. Es urgente, vienen tiempos muy difíciles. Se lo estoy diciendo hace rato. Señor, ayer o anteayer me habló, me dijo, una sola palabra, no se la voy a decir, pero es terrible lo que va a pasar. Así que pónganse las pilas. Pónganse las pilas. Necesitan el Espíritu Santo. Lo necesitan para estar tranquilos en lo que viene. Que es muy difícil la situación que viene. Se las voy a decir cuando el Señor me lo diga. No ahora, ¿ya? Pero prepárense espiritualmente, porque lo van a necesitar. Sin Dios el enemigo los va a destruir. Van a dudar y van a caer, como muchos cayeron con la pandemia anterior, que el Señor dijo algo y la gente no hizo caso. Y hicieron lo que no tenían que hacer. Y todos saben, porque yo no lo puedo decir porque si no me cortan la prédica, ¿ya? Todos saben de lo que estoy hablando. Por lo menos los que están aquí en la iglesia y los que me han escuchado antes, que lo he dicho, ¿ya? Entonces, seguimos al 18. Porque la ira de Dios, escuchen bien, la ira, o sea, el Señor se enoja también, ¿ya? De Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Saben qué? Quiero parar aquí. El Señor dice, airaos pero no pequéis. Él tiene ira, ¿ya? Y a veces cuando uno se enoja, oye, tú eres pastor, y como ese carácter. Oye, si el Señor se enoja, ¿cómo? ¿Por qué yo no? O sea, yo soy mejor que el Señor. Entonces en la iglesia andan fingiendo. Tú así en la embarrada, ven aquí, hermano, y te abrazan. Eso es hipocresía, hermanos míos, si uno tiene derecho a enojarse y decirle, sabéis que esto está mal. Punto. Está mal. Así es, el Señor me dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad. ¿Qué significa impiedad? Piedad es un hombre que tiene a Dios, que tiene una relación con Dios. Con la impiedad es que no tiene relación con Dios. Eso es lo contrario de la piedad, ¿ya? Piadoso es un hombre de Dios. Eso quiere decir piadoso. Para los que no, para que creen que piedad es darle una limonita, eso no es. Es tener a Dios, vivir con Él. Eso es ser piadoso. Entonces el Señor revela desde el cielo, la ira del Señor se revela del cielo contra la impiedad de los hombres que detienen con el pecado la verdad. Aquí dice injusticia, pero injusticia es pecado, como justicia es rectitud, santidad. Entonces, ¿contra quiénes está la ira? Contra los hombres que detienen con pecado la verdad. Cuando dice somos todos pecadores, hermanos, démosle nomás. ¿Ustedes han visto esas prédicas? Bueno, esos son los que el Señor va contra ellos con su ira. ¿Por qué? Porque detienen con pecado la verdad. ¿Se dan cuenta o no? Estoy hablando de cera yo. Mira, aquí está, pues. A ver, todo eso que dicen, no, somos pecadores. Y está toda la iglesia y se llenan 600, 1000 llenos de plata y todo. Se han ido al infierno y el enemigo, y hablan del dinero, entonces el enemigo les da dinero y todo. Porque el dinero, el amor al dinero es raíz de todos los males, eso viene del enemigo. Si tú amas, si amas al enemigo, estás sonado, pues. Te va a ir mal. El dinero, uno no debe ser tema en nosotros. Nosotros tenemos el dinero porque Dios nos da todo lo que necesitamos y más. Entonces no tenemos que estar preocupados que quiero tener esto. Me da lo mismo, mi hermano. Tengo el dueño de todo conmigo. ¿Qué más quiero? Entonces, porque lo que Dios, después que dice que detienen con pecado la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto. O sea, esta persona que sigue pecando dice porque lo que Dios se conoce le es manifiesto. O sea, él sabe que existe Dios. Pues Dios se lo manifestó, porque Dios se presenta, Dios se muestra muchas veces en tu vida y tú no lo inflas y te prefieres seguir en el pecado, que es más entretenido. Entonces no vas a tener excusa, hermanos míos. La ira va a caer tarde o temprano sobre ti. ¿Y sabes cómo cae la ira? Suelta a los demonios al Señor. No necesita hacerte nada. Basta consultar con los demonios. Te hacen pebre. Te hacen pebre porque te agarran, se apoderan de tu mente y te hacen, entre otras cosas, suicidarse. Entre otras cosas.
antes que lo pases bien mal. Después te terminas haciendo, porque ese es el toque final que hace Satanás, matar, que con eso te lleva a la destrucción, a la vida en el infierno. ¿Ya? Estoy pesado hoy día, pero es que ¿saben qué? Vienen tiempos urgentes, no les puedo predicar para que estén contentos y se vayan tranquilos. No, los tengo que inquietar porque esto viene en serio. Viene en serio. O sea, la pandemia es nada al lado de lo que viene. ¿Ya? Entonces, si no estamos con el Señor, lo vamos a pasar muy mal. Muy mal. Porque las cosas invisibles de Él, está hablando de Dios, ¿no es cierto?, que se manifestó a estas personas que no quieren creer, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, o sea, su eterno poder y la piedad, o sea, ser Dios, esa es la deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Escuchen eso, se hacen todo su eterno poder y su deidad, las cosas invisibles de Él, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. O sea, la gente no tiene excusa de no creer en Dios. Esos que dicen, no, yo soy ateo, no, yo soy agnóstico. Toda esa gente no tiene excusa. Cosa de ver la creación, y esto no pudo ser un Big Bang, por hermanos míos. Hay que tener mucha fe para creer que el Big Bang, que es una casualidad, explotó y se armó todo esto. Maravilloso. Hay que ser tonto o tener mucha fe en la estupidez. No hay otra manera. En serio, yo lo digo en serio, para creer que esto se hizo por casualidad. Si está todo demostrado científicamente que esto de la nada nada puede salir. Tiene que haber un creador, un diseñador de toda esta maravilla. Eso científicamente ya está comprobado, pero siguen con la mentira. De la nada, el Big Bang y puras teorías estúpidas. Perdónenme que lo diga así con estas palabras, pero basta. Sobre todo los niños que leen y le dicen, no, esto es un cuento poco menos. Es la verdad, así se hizo el mundo, lo hizo Dios, tal cual dice. Debemos creer la Biblia desde el principio, desde Génesis hasta el final, hasta Apocalipsis. Todo es verdad, todo se cumple, todo se ha cumplido. Hermanos míos, todo lo que dice aquí se ha cumplido. Entonces, dejémonos de, sí, pero un poco, no, pero es que es fanático. No, dejémonos de eso. No hay tiempo para creer más o menos, hay que ser de verdad. Que Dios sepa que tú eres de verdad. ¿Ya? Entonces no hay excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Mira lo que dice. Porque algunas personas, mucha gente que vino a esta iglesia, se han ido. No estoy hablando de ti, Gabriel, perdona, pero era el tema de hoy día. Porque dice aquí, habiendo conocido a Dios, o sea, de verdad no es nada personal. No le glorificaron como a Dios. ¿Sabes cuando dice haber conocido a Dios? Tuvieron la presencia de Dios. Estuvieron en la presencia. Sintieron el Espíritu Santo. Tuvieron una comunión con el Espíritu Santo. Y se van. Eso es conocido, es relación íntima. Esta palabra ginosco, que tanto les hablo yo. Pues sabiendo gente que conoce. Es que no puedes no conocer a Dios si tú... Siempre hay un momento que tú te encuentras con Dios. Siempre. Todos tienen esa experiencia. No, yo me acuerdo que tuve una experiencia. ¿Y qué pasó con esa experiencia? Bueno, fue una experiencia no. El Señor se presentó para que tú lo sigas, para que tú seas de verdad, para que tú no sufras lo que van a sufrir los que están indefensos sin este Espíritu Santo. Entonces vienen a mi casa, no, que estoy lleno de demonios nuevos. Y yo, pero ¿hasta cuándo? Ya, demonios. Y pues llegan y se los ponen a la salida, hermano. Y después de nuevo, no puede ser. No puede ser. Y es por esto, porque siguen en el pecado. ¿Saben qué? Esto es de verdad, hermanos míos. Si ustedes no lo siguen, van a pasar lo mal. Y lo va a pasar mal su familia y todo lo que lo rodean, porque ustedes podrían ser, esta iglesia puede ser una iglesia que cambie el mundo, de verdad. Que cambie el mundo. Si los apóstoles eran 12 nomás, y después se agrandaron a 120, y esta gente cambió el mundo. Si hay un antes y después de Cristo. Fueron los apóstoles que hicieron la obra. Cristo dejó lista la iglesia, todo lo demás, pero le entregó a Él, a ellos. Les dice la entrega, después voy a leer yo eso. Le entrega la batuta, le entrega el bastón, y ellos hacen la obra. Y eran 12. ¿Por qué no vamos a poder hacerlo nosotros? ¿Sí o no?
Vamos a traer a esa señora que me decía a cada rato, amén, porque nos están diciendo amén. No quería. Gracias, hermano. Gracias. Amén. Ya. Entonces, Dios, y cambiaron la gloria. Mire, después que dice eso, no lo glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Imagínense, se envanecieron. Muchos pastores hoy día predican maravilloso y cuentan las historias y de todo. Eso es envanecerse en su propia, ¿no es cierto? No le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Ellos son fantásticos para predicar, pero nunca muestran el poder del Señor. El Señor lo tienen afuera de la iglesia, afuera de la puerta. No hablan con Él, no lo necesitan porque yo soy maravilloso, hablo tan lindo. Esos son, es lo que está hablando aquí. Y dice, ¿y qué pasa? Y su necio corazón, porque hay que ser necio para creer que uno es más inteligente que esto, hermano mío, que el Espíritu Santo, que Dios. Si cualquier pensamiento, lo más inteligente tuyo, es necedad al lado del Señor. Entonces eso hay que entenderlo. Cuando uno es inteligente, de verdad, entiende que uno es tonto al lado del Señor. ¿Sí o no? Sí, si no somos capaces ni de entender la palabra, si el Señor no nos explica. ¿Para qué estamos con cosas? Entonces dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Pero ¿saben qué? Espérense. Esto de su necio corazón fue entenebrecido. No sé si entienden esta palabra. Se oscureció. Se puso oscuro, negro. Está negro tu corazón, negro de maldad, de impiedad, de malicia. ¿Entiendes? Entonces tú todo lo piensas mal y todo, pero algo tendrá y... Ese es tener un corazón negro. Pensamos y vemos todo oscuro porque de lo que hay en tu corazón habla tu boca. Hablamos puras sandeces. Eso quiere decir su corazón fue entenebrecido cuando tú pecas y sigues pecando y no dejas el pecado. Esto pasa, hermanos míos. Entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, porque cuando tú tienes el Espíritu Santo muestra su gloria, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. O sea, eres un animal más. Eso es lo que está diciendo aquí, hermanos míos. Si no estoy siendo muy severo. Eso es lo que dice aquí. Nadie lo lee. ¿Saben qué? ¿Le habían dicho esto? Mire, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. O sea, eres un animal más sin el Señor. ¿Eso está diciendo aquí o no? ¿Le habían dicho eso? ¿Animales? ¿Le habían dicho eso? ¿Se dan cuenta? Si la palabra es muy fuerte. Y aquí dice, por eso dice, no me avergüenza del Evangelio. Porque es poderosa, hermano mío. Y nos dice la verdad, no nos soba en el lomo. Entonces yo tendría que arreglar y pasar rapidito, imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, y no explicarles nada. No decirle, oye, son animales sin el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo somos animales. No tenemos ninguna diferencia, no tenemos la naturaleza divina, sino que tenemos la naturaleza caída, igual que los animales, se comen uno a otro, sin ningún problema, ¿sí o no? El más débil lo matamos nomás y lo comemos, sí. Así somos sin el Espíritu Santo. Al más débil lo destruimos. En vez de ayudarlo, levantarlo, lo destruimos. Si yo tengo que tomar una pega y tengo que destruir y pasar por encima de varios y calumniarlo, también lo hago. ¿Somos animales o no? Entramos a una selva. Esto es una selva sin el Espíritu Santo, hermano mío. Yo no creí que iba a ser tan dura esta predica cuando la leí. Mira, bastante agradable. Pero cuando yo me paro aquí, empieza el Espíritu Santo y deja la escoba. Es verdad. Y dije, está suavecita hoy día. Nada. Espérate que diga yo, espera que hable yo, me dice el Señor. A ver, yo empiezo a asustarme porque esto es demasiado duro, pero es lo que dice el Señor. Vamos a 1 Corintios 4, 18 al 21. Y aquí está, ¿se acuerdan que hablamos de envanecidos? ¿Se envanecieron en sus propios razonamientos? Mira lo que dice en 1 Corintios 4, 18 al 21. Dice Pablo, mas algunos están envanecidos. Le está diciendo a los corintios, a la iglesia de los corintios, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. ¿Se dan cuenta
Se somete al Espíritu Santo, está hablando del Espíritu Santo, ¿ya? Y conoceré no las palabras, no como hablan lindo, no las anécdotas divertidas y la gente toda se ríe, no. Quiero que me hablen esto, no, y no conoceré, a ver, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder, el hacer milagros, sacar demonios, eso dice, el poder de los que andan envanecidos. A esos que hablan lindo, quiero que me muestren el poder, dice Pablo. Esto siempre lo cuento y lo voy a volver a contar. En una gran junta eran bautistas, una conferencia inmensa en Temuco, así, y vinieron pastores de todas partes, famosos, y decían esto mismo. Eran gente envanecida y no tenían el poder porque el poder no actúa según ellos. Según ellos, cáchense lo que significa contradecir esto de Pablo. Dice, no voy a conocer la palabra sino el poder de los que andan envanecidos. Yo digo, ¿dónde se mete en esto? Porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. Poder de Dios está hablando. ¿Dónde se lo mete? Entonces yo llego y había que hacer preguntas por escrito, porque si no, y nada más, porque tú no le podías contestar lo que ellos decían. Cállense, o sea, ellos no tenían argumento, ¿me entiendes? Y yo mandé esta pregunta. ¿Qué hacen ustedes como iglesia que no tiene el poder cuando Pablo los visite como visitó a los corintios y les nombró esta cuestión? Y dice, conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué van a hacer con eso? Bueno, se pasan unos para otros para contestarme. Y dicen, bueno, en realidad la palabra poder no significa hacer milagros. Digo yo me paro. No, digo, eso usted está mintiendo. La palabra poder significa dinamos, que es la palabra de que tenía Jesucristo para hacer milagros, sacar demonios. Esa es la palabra poder ahí. Vaya al griego, le dije yo, y discútame, después me dice eso. Pasaron, Pablo, sonaron, los dejé tirados en el suelo. Se acabó. No me contestaron más, le pasaron el micrófono a un amigo mío que era pastor de ahí. Dijo, bueno, y se corrió por otro lado. Cambió el tema. Esos son la mayoría de los pastores hoy día. Hermanos míos, si tu pastor dice que hoy día no hay poder, huye de esa iglesia porque el enemigo te va a destruir. Arranca por tu vida. En serio, arranca por tu vida. Lo estoy diciendo muy, muy urgente. Arranquen de esa iglesia. Porque ese es un cuento de hadas que te están contando. Y los cuentos de hadas en esta realidad, hoy día con toda la gente satánica que hay y que nos quieren destruir, no sirve. No sirve. Sigamos. Mateo 22, 29. Mira lo que dice Jesucristo. Este es Jesucristo, hermano, hablando. ¿Qué les dice? Entonces respondió Jesús y les dijo, le están preguntando cosas al Señor y le dijo, ¿saben qué? Erráis. ¿Qué significa errar, hermano mío? ¿Qué significa la palabra errar? Estás equivocadísimo. O sea, estás absolutamente fuera de lugar. Iba a decir otra cosa. Fuera de lugar, ¿es cierto? Eso quiere decir errar. Y miren por qué erran. Ignorando las Escrituras, y hasta ahí llegan la mayoría de los pastores. Te prometo, hay pastores que dicen hasta aquí, erráis ignorando las Escrituras. Y yo le pregunto, ¿y el poder de Dios? Aquí dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, dice Jesucristo. O sea, hermanos míos, si ustedes ignoran el poder de Dios, es tan grave como que ignoren esta palabra. Es igual, exactamente igual. Así que deben buscar el poder de Dios. Estoy hablando en serio. Los que no tengan poder de Dios no son ayuda, son un lastre para las iglesias. Porque así dice Jesucristo, no lo digo yo. Y yo, claro, mientras sean niños, yo los puedo ayudar a sacarle los demonios. Como dice en Gálatas 4. ¿Se los leo? ¿Se los leo? A los que no saben, ¿se los leo? A los que están ahí en streaming no saben. Porque esto no lo leen en ninguna iglesia, hermanos míos. De verdad, en ninguna iglesia leen lo que les voy a leer ahora. Sobre todo esas que predican que estamos sonados, que somos pecadores y no vamos a poder vencer el pecado.
Déjenme encontrar Gálatas. Está más atrás. Está después de Corintios. Filipenses. Gálatas. Gálatas 4:1 dice lo siguiente. Pero también digo, está hablando Pablo a los Gálatas, entre tanto que el heredero es niño, o sea, el Hijo de Dios que es niño, cuando tú naces, hay un tiempo que eres un niño, ¿sí? Como todo bebé, nace guaguita y uno tiene que ir enseñándole, ¿ya? Va creciendo. En tanto que el heredero, o sea, el Hijo de Dios, es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea, ¿qué significa el esclavo? El esclavo es el que peca, el que está todavía bajo el poder del enemigo. Entonces, en nada difiere del esclavo, o sea, sigues pecando. Y de aquí se agarran para decir, somos todos pecadores. ¿Se dan cuenta o no? Entonces son verdaderos, todas esas iglesias son jardines infantiles, no crecen nunca. Porque todos siguen pecando. Pero dice, escuchen lo que dice. Mientras son niños, en nada difiere del esclavo, aunque ya son señor de todo, o sea, tienen la herencia en ustedes. Somos hijos de Dios, y la herencia es todo lo que vemos. Eso es la herencia. Es nuestra, porque es de Cristo. ¿Ya? Y mire lo que dice después. Sino que estás bajo tutores, mientras eres niño, estás bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces estás bajo un poder, una persona que te va a sanar, te va a liberar, tutores, te va a enseñar, tutores enseñar, guiar, curadores te va a sacar los demonios, te va a sanar de tus enfermedades, porque el enemigo te va a tratar de destruir, pero estás bajo esa persona hasta el tiempo señalado con el Padre. O sea, llega un tiempo que ustedes son grandes y ya pasan a ser como uno, que ya no necesitan tutor ni curador, sino que pueden ayudar a muchos más a ser como Cristo, porque ese es nuestro objetivo. Acuérdense lo que prediqué el martes. Nuestra medida y la vara el domingo pasado es Cristo. Es Cristo, esa es nuestra medida, no es menos. Si nos conformamos con ser como Pablo, no, si es Cristo. Vino a mostrar cómo podíamos ser. Entonces dice aquí, está bajo tutores hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, hay un tiempo que el Padre te dice, se acabó el tiempo de crecimiento. Tú ya eres adulto, igual que nosotros. Cuando le decimos a nuestros hijos, ya tú eres mayor de edad, tienes que valerte por ti mismo. Se acabó. Tu tutor y tu cuidador es el que te enseña a obedecer, te enseña a ser disciplinado, te enseña, ¿no es cierto?, a estudiar con responsabilidad, a hacer las cosas como corresponde. Llega un momento que se acaba eso. Lo mismo hace el Señor. Te pone bajo una persona que te va a enseñar, que te va a ayudar, pero ese tiempo se termina. Y hay gente que llega 20 años aquí, yo le sigo trabajando, sacando los demonios, pues, hermano. No puede ser. Esa gente ya debiera estar actuando con poder y todo lo demás, haciendo lo que yo hago, fácilmente. Entonces, eso tenía que leerlo para que entiendan que esta cuestión no es lo que yo digo, está aquí en la palabra, no la inventé yo. Entonces esos pastores que dicen somos todos pecadores y vamos a seguir pecando, no han leído esa parte, no han leído ese Gálatas 4, ¿ya? Y ellos no son tampoco, hermanos míos, porque ellos no saben sanar enfermos, no sacan demonios, y si tú no le sacáis demonios a la gente, es muy difícil que sea cristiano. Porque están poseídos, o sea, el demonio te hace pecar, te obliga a pelear, te obliga a hacer cosas que tú no quieres hacer, él las hace que tú las hagas. Entonces es re difícil ser santo si tú no tienes el Espíritu Santo, porque el enemigo te domina y no se va. Por eso que cuando Jesucristo habla de sacar los demonios, dice, ¿se acuerdan cuando dice que los demonios vuelven? Si tú eres limpiado, te sacan los demonios, esos demonios vuelven. Dice, la palabra dice que encuentran la casa vacía y vuelven 7 más. O sea, no solo el demonio que fue sacado, entra, sino que trae 7 peores, dice. Y el postrer estado es peor que el anterior. Entonces esto no es un juego, hermano. Jesucristo nos advierte que tenemos que tener el Espíritu Santo para que no nos destruya el enemigo. Tenemos que tenerlo, hermano. Yo les pido, por favor, que busquen ese Espíritu Santo con desesperación. La palabra dice que si tú lo pides al Señor, Él viene. Y tiene que venir, porque así dice su palabra. ¿Ya? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo. Estoy Romanos 15, del 13 al 19. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz
en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Esto es todo poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Espíritu Santo, por favor. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Escuchen, para que abundéis en esperanza. ¿Por qué abundamos en esperanza? Por el poder del Espíritu Santo, que está en nosotros. O sea, nada es imposible cuando el Espíritu Santo está. Entonces hay esperanza para todo. ¿Me entienden? ¿No? Eso es, así es fácil. Entonces, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Le dice a los romanos, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que Dios me es dada, para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, mire cómo lo ministra, para que los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. O sea, no hace Él la santificación. Si tú como pastor no tienes el Espíritu Santo, yo no los puedo santificar a ustedes porque el que santifica es el Espíritu Santo. Aquí dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, los que no son hebreos, ministrando el Evangelio de Dios. O sea, diciendo este Evangelio, ministrando para que los gentiles, los que no son hebreos, les sean ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. O sea, si ustedes no están con el Espíritu Santo, no van a ser santificados y no va a pasar todo lo que está diciendo aquí Pablo, hermanos míos. Los niños también les estoy diciendo esto, ustedes ya debieran tener el Espíritu Santo. Dice que los hijos profetizarán, ustedes deben estar profetizando, según lo que dice este libro. Entonces, que pidan al Señor, quiero profetizar, Señor. El Señor les va a contestar sus oraciones. Nuestros hijos profetizarán. Así dice la palabra. Así que pídanle al Espíritu Santo, Señor, ¿qué viene? Quiero profetizar. Y el Señor va a hablarle, pues, como me habla a mí. Yo no soy tan niño, pero me habla. Pues, y yo puedo decir lo que viene y todo lo demás. ¿Me entienden, no? Si eso es parte del Evangelio, poder decir, porque el Espíritu Santo dice que viene y nos dirá todas las cosas que vienen. Él nos avisa lo que viene. Entonces nosotros no nos pillan descuidados, sino que nos preparamos para lo que viene. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, por la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Escuchen, con potencia de señales y prodigios. ¿Qué es lo que hace Él? Con potencia de señales y prodigios. ¿Qué significa señales y prodigios? Milagros, pues, hermano mío. Con la potencia de estos milagros, señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, con mayúsculas. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo llenado del Evangelio de Cristo. ¿Pero con qué? Con el Espíritu Santo, si no, no sirve de nada, hermano mío. Son iglesias que se caen solas después, se dividen, se pelean. Es un infierno esa iglesia, sin el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Cierto? Tú estabas en eso, por eso te digo, ¿cierto? Sí, ella, ¿cierto? Miren Juan 15, 26 al 27, dice, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, con mayúscula, Espíritu Santo, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Va a dar testimonio de Jesucristo, dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Eso le está diciendo a sus apóstoles. ¿Saben? Cuando venga el Espíritu Santo, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. O sea, el Espíritu Santo va a seguir dando testimonio a través de ellos. Además, ustedes estuvieron conmigo, entonces pueden dar testimonio que yo estuve, porque yo existí, que morí, ustedes me vieron morir y que me vieron resucitado y todo lo demás. Tienen que ser testigos de eso, le está diciendo a sus apóstoles. Vamos a Filipenses 3. Vamos a leer del 2 al 3, después del 7 al 10. Me voy a saltar, ¿ya? Dice, mire lo que dice el Señor. Bueno, es Pablo, pero el Señor es el que inspira toda esta palabra. Guardaos de los perros. ¿Qué son los perros? Los extranjeros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión. ¿Qué significa que somos la circuncisión? La circuncisión de ahora
no era de los antiguos, ¿no es cierto?, que circuncidaban al bebé cuando nacía al 8º día, ¿ya? Le cortaban el prepucio, esa era la circuncisión. Pero en nuestros tiempos, después de Cristo, la circuncisión, ¿dónde es? En el corazón, que entra el Espíritu Santo y se pone dentro tuyo. Y empieza la transformación, transfiguración en Cristo. Esa es la circuncisión. Entonces, ¿qué dice la circuncisión? Porque nosotros somos la circuncisión. O sea, cada uno de nosotros somos circuncisión porque tenemos el Espíritu Santo. Los que en espíritu, escuchen, ¿quiénes son los de la circuncisión? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Escuchan o no? ¿Quiénes son los que tienen la circuncisión? Los que en espíritu, pero ese espíritu que está con minúscula ahí es con mayúscula, porque está hablando neuma del Espíritu Santo. Entonces, como lo ponen con minúscula, la gente no entiende. ¿Cómo? ¿Por qué minúscula si es Dios? Es Dios, tiene que ser con mayúscula. Yo lo puse con luces rojas, ¿sí? Mayúscula, espíritu, porque están hablando del Espíritu Santo. La palabra neuma en el griego, ¿ya? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Nos gloriamos porque la gloria de Cristo Jesús se muestra a través de este espíritu. Por eso dice, nos gloriamos en Cristo Jesús. No teniendo confianza en la carne. O sea, andamos en el Espíritu Santo y no en la carne. Ya no pecamos, sino que somos santos y nos gloriamos porque Cristo se muestra a través de nosotros. ¿Es así o no es así? ¿Pasa eso aquí o no? ¿Sí o no? La gente que va y oramos, no se muestra Cristo en ellos. No les habla Cristo. ¿Te habló Cristo a ti o no? Ya. Eso pasa. Eso tiene que pasar. Entonces nosotros nos gloriamos ¿en quién? En Cristo. Porque Él es el que se muestra. ¿Pero a través de quién? A través del Espíritu Santo. No teniendo confianza en la carne, o sea, no le creemos más a este cuerpo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice Pablo, para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, todo lo que yo tenía, todo lo que yo era, doctor en la palabra del Antiguo Testamento, todo lo que era un tremendo sacerdote, etcétera, etcétera, todo eso es como mi Señor, por amor a Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Todo lo que era antes para mí basura, antes de conocer y tener a Cristo en mí. Es así, por hermano. Cuando tú tienes a Cristo, ¿qué temor puedes tener? ¿Que te vas a morir? Estás en 2 segundos con Él de nuevo, pero en cara a cara. Y tú sabes lo que es estar con Cristo, porque cuando viene, tú sientes el gozo, sientes el amor, el quebrantamiento. Es maravilloso estar con Él. Entonces, ¿qué temor podemos tener? Incluso en la muerte no tememos. Me puse extremo, pero es así. Entonces, tener a Cristo es maravilloso. Dice, para ganar a Cristo. O sea, todo es basura para mí, para estar con Cristo. Para que Cristo viva en mí y ser hallado en Él, dice Pablo. O sea, que yo esté en Cristo, que Cristo esté. ¿Cómo estás en Cristo uno? Porque me dicen, pero Cristo está allá arriba. Sí, pues uno va, se sienta al lado, está en Él y Él en nosotros. Somos uno, como dice en Juan 17. Somos uno. Yo en ustedes y ustedes en mí, como yo en mi Padre. Entonces, ¿de eso está hablando aquí Pablito? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, mi propia rectitud, mi propia santidad, porque ya no somos santos porque yo soy muy bueno, o sea, yo soy muy recto, o sea, yo soy muy derecho, decimos nosotros, ¿no es cierto? Y nos creemos ese cuento, po. Pero aquí dice que no, po. Pablo, siendo lo que fue, un tremendo hombre de Dios, dice, no teniendo mi propia rectitud o santidad, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. O sea, al tener la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. De nuevo, ¿te acuerdas lo que le expliqué ya? Ya se lo expliqué, no se lo voy a explicar de nuevo. Que el justo vive por la fe, se lo expliqué, ¿no? Que viene por fe, para fe, ¿sí? Ya. Bueno, lo mismo está diciendo aquí, que es por la ley, sino que lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerlo, ginosco, relación íntima, de amor, reconciliación, de amor con Él, es eso, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hermano, llegar a ser semejante a Él en su muerte es una tremenda victoria. No está hablando de la muerte terrible que tuvo Él. Soy semejante a su muerte cuando yo
logro a través del Espíritu Santo ser santo y mostrar el poder de Cristo y glorificarlo a Él. Cuando yo glorifico a Él, mi muerte significa igual a la de Cristo, porque no solo muero yo, sino que muere Cristo, que está en mí. Y volvemos a la vida eterna, y volvemos a estar ahí, ya no con este cuerpo, sino con un cuerpo glorificado. Entonces tenemos la misma muerte de Él, porque nos vamos a estar con Él eternamente. Eso es morir aquí, como dice aquí, llegando a ser semejante a Él en su muerte. No es que tenemos que sacrificarnos y que nos pongan en la cruz y nos martillen las manos. No es eso, como hacían mucha gente que se subían a la cruz y se sacrificaban, católicos. ¿Han visto eso? Que se crucifican y todo. No está hablando de eso aquí. Está hablando de que nosotros mostremos a Cristo de tal manera, la gloria de Cristo en nuestras vidas, que cuando morimos, muere Cristo con nosotros de nuevo. En nosotros, porque está en nosotros, al morir nosotros. Pero vamos a resucitar para estar eternamente con Él, en el cielo, disfrutando esta maravilla eternamente, este amor, que es el amor más grande que tú puedes tener, disfrutarlo eternamente. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Claro, a Pablo le cortaron la cabeza, entonces uno dice, no, pues si era eso. No, pues, no es eso lo que está diciendo aquí Pablo. Lucas 24, 45, 49. Entonces les abrió el entendimiento. Mire, se encuentra, tengo que poner el contexto, se encuentra Jesucristo en Lucas resucitado, ya resucitó Cristo, Lucas 24, 45 al 49. Y se encuentra con su apóstol y le dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. O sea, ahí al final les dice, ¿saben qué? Entiendan la Escritura. Y ahí entendieron. O sea, es algo sobrenatural, hermanos míos. Sin el Espíritu Santo ustedes no pueden entender esto. No lo entienden. Yo he visto pastores con doctorado y no entienden la palabra. Se van por otro lado. Al final terminan diciendo que Dios es un tirano, porque Él todo lo hace y su voluntad siempre es así, y no es así. Dios es lo mejor que nos puede pasar. Pero como no tenemos el Espíritu Santo que nos explique, terminamos en cualquier lado. ¿Ya? Doctores es la palabra, estoy hablando, no cualquier persona. Por eso se envanecen en sus conocimientos y al final Dios no les sirve. Es triste, pero es así. ¿Ya? Entonces dice, le abrió y les dijo, le hizo abrir su entendimiento y les dice, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Le está diciendo, ya ha resucitado todas estas cosas, ¿ya? Esto tenía que pasar, le dice. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. ¿En el nombre de quién? De Cristo, está hablando en tercera persona el mismo, ¿ya? En su nombre, el nombre de Cristo, que es nombre por sobre todo nombre, eso lo sabemos. ¿Que se predique qué? El arrepentimiento. Hermanos, arrepentimiento significa no pecar más, o sea, arrepentirse significa sentir pesar por un pecado y no pecar más, no hacerlo más. Eso es arrepentirse, son las dos cosas. No significa, porque hay mucha gente que es muy buena para pedir perdón. Ay, bueno, perdón. No, pero si te dije que no hiciera esto, perdón, te estoy diciendo perdón. Ya, bueno. A los 2 días, la misma cuestión. Perdón. Pero soy humilde y te estoy pidiendo perdón. No sirve. Para el Señor no sirve eso. Arrepentimiento, ya, sí, te perdono, listo, te limpia el pecado. Pero está bueno, pues. No lo hagas más. Eso significa arrepentimiento. Entonces, ¿qué decía? Que se predicase su nombre y el arrepentimiento. Eso decía Jesucristo cuando mandaba a su apóstol. Los mandaba a predicar el Evangelio y el arrepentimiento. Y el perdón de pecados en todas las naciones. O sea, el perdón de pecados, pero primero arrepiéntete. ¿Sí o no? Señor, no quiero más esto. Por favor, cámbiame, transfórmame. No quiero seguir pecando. ¿Ya? El perdón de pecados de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí, miren, escuchen. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. O sea, ustedes no salgan a predicar sin el poder de Dios, le está diciendo a su apóstol.
Imagínense, él le dio un curso de 3 años viviendo con ellos. Y le dice, ¿saben qué? Ustedes no salgan a predicar. Sí, me conocieron a mí, conocieron la palabra, conocieron el poder, lo practicaron, lo vivieron, pero no salgan sino el Espíritu Santo. ¿Qué les parece eso? ¿Cuántos salen a predicar sin el Espíritu Santo? ¿Y qué pasa con ellos? El enemigo los destruye, por menos mío. Y lo único que hacen es avergonzar a Dios. Como que no hay un Dios poderoso. ¿Sí o no? Entonces, por eso dice, Jesucristo dice, yo enviaré la promesa de mi Padre, que es el Espíritu Santo, todos sabemos eso, sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. O sea, no se le ocurra salir sin el Espíritu Santo, porque los van a destruir. Los chicos piden el Espíritu Santo. No salgan, no hablen de Dios. No estoy diciendo que no hablen, pero primero piden el Espíritu Santo. Es re fácil hablar la palabra, pero cuando sale con poder, tú cambias la persona. El demonio, la mentira sale. Cuando tú hablas con el Espíritu Santo, ese es hablar con poder. Si tú hablas con poder, la persona empieza a toser. O empieza a bostezar. Que tengo sueños. No tienen sueños, están saliendo los espíritus porque tú estás hablando con poder. Amén. Me encanta tener niños aquí porque saben que ellos son esponjitas, creen tal cual el Evangelio. No le ponen, pero no le ponen ruido, lo creen. Y esa es la verdadera fe. Por eso el Señor Jesucristo toma un niño, lo pone arriba de la mesa y dice, así tienen que ser ustedes. ¿Quieren ir al reino de los cielos? Así tienen que ser, tienen que creer todo, igual que este niño. Entonces, y las iglesias cometen el grave error de sacar a los niños de la prédica porque tienen unos monstruos que no se quedan tranquilos nunca. Pero los niños cuando tienen el Espíritu Santo, mire cómo están ellos, están todos así, más interesados con los grandes. ¿Sí o no? Es así, yo los veo, están así. Esto no se les va a olvidar, la relación con Dios no se nos olvida nunca más. ¿Se dan cuenta de lo que hacen las iglesias? Que son guiadas por Satanás. Sacan a los niños y les muestran unos juguetes y pintan. Oh, qué bonito que está. ¿Ah? Hasta los 18 años los tienen aparte, los jóvenes con los jóvenes. ¿Cómo aprenden a ser hombres si se juntan entre jóvenes? ¿Cómo aprenden a ser hombres? Por eso que los papás hoy día no son hombres tampoco, entonces no le enseñan a ser hombres. Las mamás tampoco le enseñan a sus hijas a ser mujeres, obedientes a sus esposos, buenas. No. Amén. Amén. Yo sabía que iba a saltar una vez. Ahí iba a saltar una vez. Ya. No, pero eso ya está hecho ya, así que no tiene gracia tu amén. Ya está hecho. Tu esposa es obediente ya, así que no venga con la mano aquí. Ya. Entonces, en Hechos 1, 7, 8, y quiero remarcar esto, ¿sabes qué? Yo he predicado muchas veces esta palabra, pero quiero que entiendan que sin el Espíritu Santo no somos cristianos, no servimos. Una amiga me decía, ¿cómo hago que mis hijos se conviertan? Tenéis que tener el Espíritu Santo y mostrar el poder de Dios. Sin el Espíritu Santo somos una filosofía más, una palabra más. Pero cuando yo, otro día una niña, ¿pero cómo hago para estar con el Señor? Le dije, ven, ¡pum! Se fue así. ¡Ah! Es el poder, no la toqué. Es el poder de Dios. Se arrodilló. Eso es. No necesito decirle nada, convencerle. El Señor la convence. Por eso el Espíritu Santo. Eso convierte a las personas. Amén. Y les dijo, miren lo que dicen Hechos 1, 7, 8. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos. Está hablando Jesucristo con sus apóstoles de nuevo. Después, esto es después porque lo que leí fue recién en Lucas, el final de Lucas, y Lucas sigue en Hechos explicando el encuentro con los apóstoles. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué le dijo? Que no salieran sin el poder. Entonces, ¿cuándo van a recibir poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta Chile, hasta lo último de la tierra. Eso somos nosotros, ¿no? ¿Sí o no? ¿Somos los últimos de la tierra, sí o no? Dígame una vez.
Aquí estamos en la Biblia, pues, hermanos míos. Hasta Chile, hasta lo último en la tierra. Que me gusta esto a mí. Ya. Hechos. Vamos a terminar. ¿Ya? 19, del 1 al 7. Mire lo que pasa con Pablo. Va a Efesios, a su iglesia, a la que iba a ser su iglesia, porque ya habían estado predicando otras personas. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Apolo había predicado en Efesos, ¿ya? Y los efesios, va Pablo a visitarlo después de haber visitado Corintio, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Se dan cuenta que cuando uno cree tiene que recibir el Espíritu Santo? Por eso yo oro por la gente, me invito a mi casa, oro por la gente. Esos que reciben el Espíritu Santo tienen un encuentro con Dios. ¿Se dan cuenta, no? Si no, no pueden cambiar. Y dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni nos hablaron del Espíritu Santo. Mucha gente, de verdad, en la iglesia no entienden quién es el Espíritu Santo. A mí me costó mucho entender, porque nunca me predicaron de este Espíritu Santo, que es fundamental porque es el que hace la iglesia, hermanos míos, es el que nos transforma a nosotros, es el que hace la obra en este mundo, y no lo ignoramos absolutamente. Entonces le dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? O sea, es fundamental. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? ¿Con qué los bautizaron?, le dijo Pablo. Entonces ellos dijeron: en el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era el bautismo del agua, nada más. Echan agua y arrepentimiento, eso era todo. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, dejar el pecado, diciendo el pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndose impuesto Pablo las manos, después que lo bautizó en el nombre de Jesucristo, porque habían sido bautizados antes de Jesucristo, en el Antiguo Testamento, que Juan llegó hasta ahí nomás, el bautismo del agua. Después de eso, ¿no es cierto?, viene el bautismo de Jesucristo, que él bautizaba en agua y Espíritu Santo y fuego, que es lo mismo. Espíritu Santo y fuego es una sola cosa, ¿ya? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, después que lo bautizó, lo impuso las manos. Entonces ellos cayeron de rodillas, o el Señor se manifestó y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran para todos unos 12 hombres. Estos que les pasó esto, ¿ya? Y para terminar y cerrar, voy a leer Apocalipsis 3, del 19 al 22, que es un mensaje a una iglesia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos habla, hermanos míos, ¿ya? Es Él. Ahora, cuando yo oro, viene Jesucristo y habla a Él, pero es el Espíritu Santo el que pone a Jesucristo ahí. ¿Me entienden? No sé si me entienden. Son uno solo. Entonces, el Espíritu Santo es el que está aquí en la tierra. Pero nosotros podemos estar en el lugar santísimo. Ahí me empujó una empujadita el Señor, me hace así, me mueve. Es la presencia de Dios, hermanos míos. Está todo constantemente aquí. Es verdad. Y no estoy loco, es verdad. Y yo te los puedo mostrar a ustedes. Les pongo la mano así. El Señor tiene un peso, su gloria, ¿ya? Entonces, como les decía, en esta iglesia Odisea, entonces el Espíritu Santo es el que nos dice, pero viene el Señor, muestra a Jesucristo, Él forma a Cristo en nosotros, porque Él es el que venció en esta tierra. Entonces, en su nombre, el Espíritu Santo hace lo que tú le digas que haga en el poder, para, lógicamente, lo que hacía el Señor: sanar enfermos, sacar demonios, etcétera, etcétera. Resucitar muertos, todo lo que hacía Jesucristo, ¿ya? Él lo hace en el nombre de Jesucristo, porque Él venció a Satanás. Entonces, ¿y quién nos enferma? ¿Quién nos destruye? Es el enemigo. Entonces, tenemos autoridad sobre Él. Entonces, tenemos que creer en esa autoridad y decir: ¿sabes qué? En nombre de Jesús, yo te sano. Y afuera todo espíritu que te está enfermando. Y se tiene que ir, tiene que irse. Se tiene que sanar. Así de simple tiene que ser la oración, hermanos míos. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, si pues... Mire, esto dice el Espíritu: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ser celoso es cumplir con la palabra, eso es ser celoso. Y arrepiéntete, o sea, no sigas pecando.
He aquí yo estoy a la puerta, le está diciendo a la iglesia. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto le está diciendo a la iglesia, hermanos míos. Cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta, porque la mayoría de la iglesia lo tienen afuera. Y él golpea la puerta. Pero ¿saben qué? Fíjense en un detalle. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, es personal, ¿se dan cuenta? No está, le habla a la iglesia, todos lo tienen afuera. Pero si alguno, es personal esto, oye mi voz y abre la puerta de tu corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cenar, hermanos míos, yo siempre les he dicho, tú no invitas a cualquier persona a cenar. Es algo íntimo. Una cena, siempre uno se imagina a unos novios con las velitas, ¿no es cierto? Es algo íntimo. De eso está hablando aquí Jesucristo. Es intimidad, es amor con nosotros. ¿Se dan cuenta, no? Y ahí entra, pero tiene que entrar en cada uno, porque es individual el Espíritu Santo, completamente individual. Y ahí tiene una relación con cada uno, y esa iglesia se vuelve poderosa. Entonces yo, hermanos míos, ¿por qué leí estas cosas que yo he leído tanto? Cada uno de ustedes tiene que abrirle la puerta y que Él entre y tener esta intimidad con el Espíritu Santo, para que seamos como la iglesia de Hechos, que dio vuelta a este mundo, que revolucionó el mundo y que gracias a ello, hasta hoy día, hasta hoy, escuchen esto, hasta hoy, nosotros podemos predicar esto y ser poderosos en el Señor, porque ellos mostraron toda la verdad que dice en este Evangelio. Y sobre todo Pablo, que llenó de Evangelio todo el mundo conocido de ese tiempo. Una sola persona. ¿Cuánto podemos hacer todos nosotros? Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Mira lo que nos ofrece Jesucristo. Si esto no es broma, hermanos míos, niños, esto no es broma. El que venciere, o sea, el que hiciera las cosas que está diciendo, que tenga el Espíritu Santo, que trabaje para Él, que haga su obra, dice, se va a sentar conmigo en mi trono. Así que yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Él venció al pecado, Él venció al enemigo, lo destruyó y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Es el Espíritu Santo hablando. No podemos seguir siendo más o menos. El Señor nos ha llamado a un avivamiento. Yo escribí este libro que dice Preludio, es la preparación de un avivamiento, hermano mío. Un avivamiento es cuando Dios, lo que hicieron en Hechos, revoluciona el mundo con la verdad, con este Espíritu Santo poderoso. Y eso es ese fue siempre nuestra promesa, desde el año 98, mayo del 98. ¿Se dan cuenta cuánto hemos esperado este momento? Y poder sentir la presencia de Dios y saber que ya está. Pero necesitamos una iglesia, un grupo de personas que quieran hacer esto mismo, que entreguen su vida totalmente al Señor y vivan esta maravilla en estos tiempos difíciles. Porque el Señor nos escogió para estos tiempos difíciles. Nosotros no somos gente cobarde, somos gente valiente, audaz, capaces de romper todas las líneas, todas las mentiras que nos ponga el enemigo. Hemos sido preparados para eso, hermanos míos. Yo les pido que crean, porque si no tienen esa valentía, el Espíritu Santo pone su valentía, lo suficiente para hacer lo que Dios nos pida, incluso dar nuestra vida si es necesario. La hemos querido dar por un país, la hemos querido dar por tantas otras cosas. ¿Por qué no por este Dios maravilloso que dio la vida por nosotros? Dio todo por nosotros para que nosotros demos lo que tenemos, lo que somos. Que además Él lo puso en nosotros. O sea, no tenemos nada sin Él. Ni siquiera hubiéramos nacido sin Él. Si nacieron, es por voluntad del Padre, dice la palabra. Por voluntad de Dios. Si ustedes son hoy día personas, es porque Dios quiso que nacieran.
Le debemos todo. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a pedir que el Señor venga a estar con uno. Si alguno no tiene el Espíritu Santo, pídalo, porque está aquí, está para ustedes, pídalo. Y si quieren, puede venir aquí. El que no crea, puede venir aquí y va a venir el Señor sobre. No va a salir a la cámara, lo vamos a borrar. No, pero en serio. Vamos a orar, pero los que quieran de verdad recibir el Espíritu Santo, vengan para acá, después, ¿ya? Pueden venir a hacerlo. Ahora voy a orar, ¿no? Señor, yo te doy gracias por este momento de comunión con tu Espíritu Santo. Y yo te doy gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que estás aquí. Señor, yo te pido que te desciendas sobre cada persona ahora, en el nombre de Jesucristo. Ven, Señor, ven. Ven, Señor. Saca toda resistencia. Todo lo que no es de Dios se va ahora. Vamos, fuera. Todo lo que es contra de ti, sale. Toda inmundicia que fue puesto en contra tuya, Señor, sácala. Toda soberbia que hay en cada persona, sácala, Señor, en el nombre de Jesucristo. Los que están ahí detrás de la cámara también en el Espíritu Santo. Acuérdense que el Señor es omnipresente. También dispónganse y el Señor va a visitarlos en su hogar. Yo te doy gracias por lo que estás haciendo, Señor. Más de tu presencia. Saca toda soberbia, Señor, de toda persona. Y bendice este momento con tu amor. Señor Espíritu Santo, yo bautizo a cada uno, a los que no han sido bautizados todavía en ese Espíritu Santo. Llénalos de tu Espíritu Santo, Señor, que ellos puedan sentir esto. Y saca toda esa soberbia, Señor. Ahora, vamos, fuera todo lo que no es de Dios. Muchas gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Más de tu presencia.